edición local vamos a hablar del cultivo de las setas. Para ello contamos con Francisco José Castro Cachinero, un villarrense experto en micología y que nos contará su experiencia con el cultivo de las setas. Francisco José, ¿por qué no nos cuentas un poco por qué te inicias en el mundo micológico? Por curiosidad, porque siempre me había llamado la atención mucho ese mundo de las setas. Yo salía al campo y las veía, y la verdad que siempre me había interesado mucho las setas, pero no le echaba cuenta. Como tampoco tenías tiempo con el trabajo para arriba y para abajo, hasta que ya dije, bueno, pues me voy a enfocar, voy a salir al campo, me voy a comprar mi guía, voy a ir saliendo y voy a empezar a recolectar, porque yo siempre había oído, veía por níscalos, mi abuelo también conocía las setas de chopo, me traía muchas setas de chopo para que las comiera. Total, que me empecé a iniciar por ahí. Y claro, ya empecé a salir al campo, conocía a unas, conocía a otras. Y luego buscándole, claro, porque buscándole la punta un poco a esto, pues tenía una zona, allí en el Cortillo, tengo una nave que la tenía en desuso. Y por esa fecha pues me encontraba en situación que estaba parado, no tenía trabajo. Y pues se me ocurrió la idea de aprender a cultivar setas. Ya que tenía esa nave, pues por lo menos partía de la infraestructura que me hacía falta. Pues claro, también me puse a estudiar un poquito de cómo iba el tema, de enterarme de cómo se cultivaban, qué es lo que requería, hasta que al final pues claro, me eché hacia adelante y más o menos pues fui adaptando mi nave poco a poco a través de bases de datos, de cómo tenía que diseñar la instalación, tanto el riego como lo que me hacía falta. Y a través de Paco Ortiz pues fue también un hombre que me echó una mano muy buena, la verdad que me ayudó bastante. Pues cuando se enteró que tenía la idea esta de comenzar una explotación de setas, pues la verdad que se volcó bastante conmigo y me enseñó bastante y puso mucho de su parte. Y bueno, en fin, empecé y estuve pues 3 años o cosas así, estaría de cultivador de setas y la verdad que me funcionaba bastante bien. De hecho, todos los pueblos de aquí alrededor de la comarca abastecía yo las setas, tanto fruterías como almacenes. Luego también muchos particulares me pedían, ¿no? Y luego también, aparte de las setas que cultivaba, pues me dedicaba también a los bloques de setas y semillas para repartirlas por viveros o tiendas de pienso, porque siempre está el típico aficionado que le gustan también las setas, comérselas, como a mí. O tiene interés por aprender a cultivar cómo se cultiva una seta, pues iba con mi cataloguillo de distintas especies de las que se pueden cultivar. Y la gente pues iba a esos puntos de venta donde compraban su bolsita y se la llevaban a su casa, venía con sus instrucciones para que ellos supieran instrucciones básicas de cómo lo tenían que cultivar y también vendía esos paquetillos. Dicho así, parece fácil el negocio de las setas, ¿no? No, de fácil no tiene nada. Este negocio, la verdad, hombre, requiere bajo coste. La inversión que necesitas tampoco es una inversión que sea grande, como autoempleo. Y la verdad que se rentabiliza. Pero claro, tienes que partir siempre desde una base que tenga de cultura sobre esto, porque tú no puedes empezar este negocio sin tener unos estudios mínimos, básicos, por así decirlo. Porque este cultivo es muy delicado y lo más probable que te pase es que si tú te dices, venga, voy a montar aquí una explotación de setas y no tienes idea de cómo funciona esa seta o ese hongo, cuál es su ciclo, qué enfermedades tiene, qué patógenos, porque estamos hablando de un cultivo, no estamos hablando de... Pues entonces lo más probable es que te estrelles. Entonces, hombre, como económico, rentable sí es, pero tienes que tener una base de conocimiento sobre respecto al cultivo este. Ahora que se buscan nuevos yacimientos de empleo, ¿el cultivo de setas puede ser una opción? Hombre, interesante. Cultivarlas se pueden cultivar. El problema inconveniente, que cuando llega aquí la galos, pues tenemos que parar el cultivo. Yo cuando cultivaba, pues empezaba a cultivar en septiembre, cuando ya la temperatura empieza a aflojar, y estaba cultivando más o menos, apurando mucho hasta mayo más o menos. Luego a los meses de junio, julio y agosto tenía que parar porque ya la calor aquí de 40 grados, 40 y pico grados, no está rentable, por así decirlo, porque tú date cuenta que tú en tu nave tenés que refrigerar y tenés una temperatura constante de 14 grados, por así decirlo, y en la calle teniendo 43, el coste eléctrico se te va a disparar. Entonces no te va a ser rentable el cultivo de seta, porque la seta, lo que es la seta, la Pleurotus ostreatus, tiene un precio muy variable. Lo mismo hoy está a 2 euros el kilo que pasado mañana está a 4. Y en verano, que sobre todo es cuando menos demanda hay, es cuando tú más gasto eléctrico vas a consumir, vas a necesitar para poder tener tu cultivo. Entonces esos meses no son rentables. Lo suyo es cultivar desde septiembre hasta mayo. Inconvenientes que puedas tener, pues que los clientes
Pues si tú dices de crear una explotación de estas, pues tienes que dejárselo muy claro. Mira, yo te voy a vender un producto ecológico, fresco, no a lo que tú estás comprando, pero que sepas que en los meses de verano, por las dificultades que tenemos aquí de temperatura y esto, yo no puedo servirte el producto, porque si no luego es tierra que te está echando o piedra que te está echando sobre tu tejado. Tiene puntos fuertes y puntos débiles. Como puntos fuertes, ya te he dicho que si tienes nave en desuso o cualquier invernaderito, puedes con poco dinero tener la infraestructura hecha. Necesita bajo coste, es de bajo coste, inversión, poca inversión, y como autoempleo es rentable. Pero puntos débiles, pues tiene ese, por ejemplo, que en los meses de verano pues no produce. Tiene un precio variable, muy variable. Tienes que producir también unas cantidades más o menos interesantes, porque luego en los meses estos de calor, acabas como suple ese déficit de producción que tienes. ¿Me comprende? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver, Francisco José, a nivel en Andalucía, ¿a qué nivel estamos en cuanto a producción de setas? De una escala del 1 al 10 estamos suspensos, me parece a mí. Estamos por debajo del 5. Hay poca gente, ¿no? Sí, aquí en Andalucía dedicándose a esto hay muy poca gente, hombre. Hay empresas como Granada, que hay unos muchachos. En Córdoba tenemos otra empresa que se llama Setacor, que la lleva María Rosa Alcántara. Pero aquí, por ejemplo, en la provincia de Córdoba solo tiene a ella. Otra empresa que se dedica a esto de las setas, pero en plan de transformación o productos transformados, es Micolán, en Sevilla. Luego ya en otros sitios ya no te podría decir. Pero vamos, muy poquito, muy poquito. Sin embargo, tú te vas a otras provincias fuera de Andalucía y si no hay empresas de transformación de setas, pues tienes empresas de laboratorio de micelio o tienes empresas que cultivan, por ejemplo, Cuenca, Albacete, esto champiñón y seta de alpaca. Pero en casi otros lados, menos aquí en Andalucía. Aquí en Andalucía muy poquito, muy pocas empresas. Hombre, hay empresas también que se dedican a las plantas micorrizas, que como estamos hablando a lo primero de las plantas micorrizas con trufa, para plantaciones truferas, o para reforestación, por ejemplo, de pinares, donde había un fuego y hay que matar pinares, por ejemplo, o quieren introducir pinares en una zona. Pues los venden con especies micorríticas asociadas con diversos tipos de hongos, que aparte de que la planta, esa simbiosis de ese hongo, le va a ayudar a que la planta enraíce mucho mejor y crezca más saludable, porque ese hongo lo va a proteger de patógenos o infecciones que van a intentar entrar por las raíces de la planta, cuando en sus estadios jóvenes, pues ese hongo está protegiendo a esa planta. Y luego aparte el hongo está sacando un beneficio. Pues, y luego aparte nosotros, al sembrar esas plantas con ese hongo, luego podamos ir a recolectar esos hongos que están asociados a ellas. Entonces hay empresas que se dedican a la micorización de plantas. Para esto, para reforestación, o gente que tenga, por ejemplo, fincas que no sepan qué hacer con ellas porque no le sacan provecho o son tierras que no estén cultivándose, lo que sea, pues la siembra con plantas micorizadas pues, le da un valor añadido y ecológico a esas parcelas, pudiendo luego sacar un producto de ellas. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, ya te digo, esto lo que es en plan de negocio no es solo el cultivo de setas, hay muchas empresas que están relacionadas con esto, pero que cada una está sectorizada en una cosa distinta. Como yo te he dicho, hay empresas que se dan a la producción de sacos, otras que se dan a la producción de semillas para proporcionar a los cultivadores, las empresas estas de transformación, las empresas de micorriza, tanto de plantas de pinares, de trufas, de encinas truferas, como también ya se están haciendo micorrizas, plantas de olivas, por ejemplo, como las tenemos aquí, que vienen micorrizas también con otros hongos, para que el olivo prospere. En fin, que esto hay mucha diversidad de negocio en lo que en cuanto a la micología se refiere. Conforme te aficionaste al mundo de las setas, ¿qué tipo de descubrimientos fuiste haciendo que te llamaron la atención? Hombre, cuando yo cultivaba, lo primero cuando empecé a cultivar, la verdad que me costó trabajo despegar lo primero, porque claro, por inexperiencia y desconocimiento de lo que había en el mercado, por así decirlo, pues las primeras bolsas que compraba no eran tan buenas como yo creía que deberían ser o como tenían que haber sido. Porque en esto también hay mucho engaño. Pero lo que es proveedores de setas hay muchos, de alpacas de setas para que tú produzcas, pero que sean buenos proveedores, de que te den un material, un producto bueno, porque a ti te salga rentable y se rentabilice, es muy poco. Y yo la verdad que los comienzos fueron duros porque a lo primero empecé comprando alpaca en un sitio, claro, y estos productores, las bolsas, a lo primero te dan buenas bolsas para cogerte, pero una vez que te tienen ya cogido como cliente, las bolsas luego que te van, que a ellos no les valen, aunque saben ellos que no tienen la calidad que tienen que tener, son las que te van endosando.
y eso te va echando luego a pique, porque luego no saca los rendimientos que tienes que sacar. Entonces hasta que por ahí empecé tropezando. Pero luego poco a poco me fui moviendo un poquito y ya fui encontrando proveedores que me daban una bolsa, una alpaca de calidad. Entonces ya no tenía problema. Me daban buenos... Lo que te sorprendió fue la mala picardía que tienen algunas empresas. Sí, sí, algunos van a más que a sacarte los dineros, desde luego. Pero luego sí, tropiezos encuentras muchos. Puede ser, por ejemplo, luego también era muy joven cuando empecé, un chavalillo con 20 años, 20 y poco, y el tener que salir a ser de productor, de producir setas, a ser de comercial, de buscarme clientes sin tener ayuda de nadie, porque yo estaba solo, como quien dice, sin asesoría técnica de ningún tipo. Y claro, la gente te ve jovencillo, allí con tus cajas de setas. Bueno, ¿este tío de dónde ha salido? Este tío es de fiar, no de fiar. Eso también me hacía tropezar un poquillo por eso, porque la gente, claro, primero tenía desconfianza. Una vez que ya hacía el cliente, ya tomaba confianza contigo, y ya veía que eso al revés, te echaba una mano y te decía, pues mira, pues no tengo esta frutería sola, tengo 2 o 3 más al lado, quiero que me abastezca. Entonces poco a poco estaba haciendo tu negocio. Luego también te encuentras gente que es muy gañana y no intenta nada más que explotarte y sacarte y engañarte, a ver si te puedes rabañar 50 céntimos por kilo. Eso también tiene una pelea constante, pero bueno. Bueno, y un día decides cambiar la producción por la investigación. ¿Y eso por qué? Sí, a lo que me estoy dedicando ahora es investigación, escribir, por ejemplo, articulitos, o ahora mismo estoy escribiendo un libro. Y el hecho de haber empezado por aquí a hacer esto, porque a mí me fascina mucho este mundo, y los cultivos y lo que es la micología en sí. Y como en realidad yo lo que pasa es que cuando dejé el cultivo lo dejé por el simple hecho de que eso, de que no me gusta tampoco tener con la gente, la gente a la que yo repartía o vendía las setas, pues están siempre a ver si te engañan, a ver si esto. Y yo lo que es el cara a cara así con la gente no me gusta, porque no me gusta estar siempre discutiendo con la gente y luego tienes problemas de que... Eso, los problemas que tenías con los clientes. Y al final me aburrí un poquillo y luego el problema que tenía que muchos clientes se enfadaban también. Pues era que en verano, pues como no producía, querían que siguiera produciéndola, y si no le producía, no abastecía en verano, pues bueno, si no me abastece en verano, por lo menos ponme la más barata, así que son problemas que te encuentras. Entonces me harté un poquillo de ello y empecé, yo seguí con esto, ya te digo, haciendo inventillos. Oye, háblanos del tiempo de conservación de las setas. Fresca, hombre, teniendo una nevera medio que una cámara frigorífica te puede durar perfectamente 7 o 10 días fresca. A partir de los 7 o 10 días ya empieza a perder calidad. Pero sí, se suele conservar eso. Para que esté en condiciones, 7 o 10 días, más o menos es lo suyo. A partir de ahí, ya la calidad decrece un poco, ¿vale? Y luego pierde mucho peso. Tú date cuenta que el 90% de agua, ya digo que te interesa, aparte que vende la fresca y mientras antes la vendas mejor por calidad, la seta luego pierde mucho peso mientras más días pasen. Entonces lo que tú sacas que supuestamente en fresco son 3 kilos, cuando pase una semana ya no son 3 kilos, son 2. Aquí prácticamente todo el abastecimiento que hay en Andalucía de seta viene de Cuenca o de Albacete o de La Rioja. Todos los champiñones que nos estamos comiendo y todas las setas de alpaca vienen de fuera. Pero es por eso, porque aquí tampoco hay empresas que se dediquen al cultivo de setas. Es que hay muy pocas, muy pocas. ¿Y por qué te iniciaste en el mundo de la investigación? Pues bueno, porque empecé a relacionarme con gente interesada, me conocieron a través de terceras o otros medios, y sabían que tenía un conocimiento bastante importante sobre el tema, y eran gente que querían dedicarse a la parte científica o a la parte empresarial de poner algún tipo de negocio, y bueno, pues me buscaron para que lo orientara. Y a raíz de ese encuentro, pues nos volcamos más en lo que es la base científica, en la base de investigar, de publicar artículos, o por ejemplo ahora que estamos escribiendo un libro. Por el simple hecho que estamos escribiendo el libro, pues es porque bibliografía o biografía así buena en castellano hay muy pocas. La mayoría de los libros están en inglés, entonces vimos que había una carencia de información que estuviese a mano de la gente aquí en España que quisiera cultivar setas. Entonces estamos haciendo un libro bastante completito, y no solamente de cultivo, se habla por ejemplo de reforestación, de aprovechamiento micológico, de yacimiento de empleo, y en fin, enfocar el libro, hacer un libro pero complementario con todo, porque normalmente los libros que hay son exclusivamente de cultivo. Nosotros queremos un libro que enfoque
prácticamente todos los caminos que engloban lo que es el tema este de la micología, para sacar el máximo rendimiento, tanto económico como divulgativo, en fin. ¿Por qué no nos comenta en qué está consistiendo esas investigaciones que estás realizando? Sí, sobre ensayos, por ejemplo, sobre el cultivo de nuevas especies, que también hay un vacío muy grande en España. Aquí en España hay muy pocas setas que se cultivan, pero aquí en España la verdad que es donde menos especies se cultivan. Por ejemplo, en China los chinos son muy aficionados desde hace miles de años al cultivo de setas, tanto medicina no con fines gastronómicos, sino con fines medicinales. Y la verdad que son los que más variedades de setas cultivan, y aquí en España pues muy poco hecho. Entonces, pues nos estamos volcando en hacer experimentos con nuevos tipos de setas y desarrollar sustratos para ese tipo de setas. Por ejemplo, el año pasado pues me volqué con la lepista, porque es una seta que no se cultiva, es de difícil cultivo, porque no saben todavía qué sustrato es el idóneo para que sea rentable, o en ocasiones fracasa el cultivo, tampoco ni siquiera sale, aunque tú creas un sustrato y la siembras no llega a producir. Entonces yo el año pasado, pues investigando con mis compañeros, pues desarrollamos un sustrato en el cual pues el rendimiento fue bueno, salió y encima el rendimiento fue factible. Entonces este año pues estamos desarrollando un protocolo de cultivo, que es como se llama, y bueno, en fin, en esa línea vamos, intentar desarrollar nuevos cultivos de otros hongos para aprovecharlos, por si por ejemplo alguno está interesado en producirlos, o por ejemplo como te he dicho, en crear el libro este, para que la gente que esté interesada pueda echar mano de un libro bastante completo, no lo que hay. Y luego aparte también pues publicamos algún articulillo que otro. Por ejemplo, el año pasado publicamos un artículo sobre zonas rurales deprimidas y cómo se podrían aprovechar esos suelos. Y el artículo iba sobre zonas truferas, donde pues, gente donde pudiese sembrar pues encinas truferas para poder sacar una rentabilidad a ese suelo que tienen en desuso. Y la verdad que tuvimos bastante aceptación porque nos llamó mucha gente, y nos llamó gente de Extremadura, gente de muchos sitios de aquí de España, para ver si nosotros los podíamos orientar en lo que es en el cultivo, y a ver si podíamos ofrecerle nuestra información o ayudarlos a enfocar ese tema. Oye, Francisco José, tras la experiencia que has tenido, ¿volverás a dedicarte al cultivo de setas? Pues la verdad que no descarto el dejarlo, porque siempre estoy metido con este tema. De hecho, yo hago mis propios cultivos en casa, aparte de las investigaciones que hago, yo siempre estoy cultivando. Y me salen ofertas de gente que quiere a lo mejor poner un negocio conmigo. Pero yo no descarto que en un futuro pues me dedique a lo mejor a algo de esto otra vez. O asesorar a cualquier persona que quiera iniciarse en el cultivo, porque muchas veces me ha venido gente de eso, de que me han mandado gente para que lo asesoren en el cultivo. Pues son gente que lo hemos hecho cualquier cursillo por ahí básico, o tienen, lo que te he dicho, cualquier nave en desuso, han oído de mí, sabían que tuve este proyecto empresarial hace unos años, y me funcionó, y buscan que le hagan una ayuda o que lo informe y lo asesore. ¿Por qué no nos comentas la utilidad y aprovechamiento de los residuos del campo para el cultivo de setas? Hombre, sería un punto importante aclarar que, por ejemplo, muchos desechos, restos orgánicos, desechos vegetales de cualquier cultivo, o incluso como aquí, por ejemplo, que tenemos una industria maderera, donde sale mucho residuo como viruta y aserrines, pues todos esos desechos se podrían aprovechar para este tipo de cultivo. Entonces, estamos hablando de que el cultivo, aparte de ser un cultivo rentable, sigue siendo mucho más rentable, porque nos podemos aprovechar de un subproducto de otro tipo de actividad, el cual no sale, por así decirlo, gratis, o no nos cuesta un dinero, y se pueden aprovechar por diversos tipos de sus productos, tanto como paja de cebada, como cascarilla de algodón, o los restos de las mazorcas de maíz, o en fin, cualquier cultivo agrícola, el desecho que origine se podría aprovechar para esto. O bien hablando de esto, de como lo que hemos dicho, las carpinterías, cualquier tipo de aserrín que no sea de pino, porque la resina viene mal para estos cultivos, pero setas de aserrín de haya o de chopo, todo eso se podría aprovechar para esto. Y hacemos un cultivo, ya te digo, ecológico y sostenible, porque estás reutilizando sus productos de otras actividades, otras industrias que los puedes aprovechar para tu negocio. Francisco José, ¿qué tipo de setas se pueden cultivar? Tú normalmente lo que se cultivan son setas saprófitas, por así decirlo, que son las que se alimentan de desechos y restos vegetales u orgánicos en descomposición. Las parásitas también se pueden cultivar, porque dentro del parasitismo luego está el saprofitismo. Por ejemplo, la seta de chopo es una seta parásita. ¿Qué quiero decir? Que es una seta que ataca a esa planta, a la planta viva. Pero una vez que la mata,
sigue alimentándose de ella y pasa de ser parásita a ser saprófita. Entonces todas las setas parásitas, saprófitas, se pueden cultivar. En caso de que hablemos de setas simbióticas o micorríticas, no se puede decir que sea un cultivo. Se llama cultivo, pero no es así, porque tú date cuenta que tú lo que haces es unir las plantas micorrizadas a una simbiosis de ese hongo con esa planta. Y sí, te venden plantas micorrizadas con ese hongo, y tú las siembras en una parcela que sea idónea para eso. Y luego tú, cuando esa planta la siembras tú ahí, tú no sabes debajo de tierra lo que está pasando. No sabes si el hongo va a prevalecer ahí, si se va a morir, no se va a morir, si va a seguir con la planta. Eso es jugártela un poquito como a la lotería. Pero de hecho, primeramente, entero y todo eso, que se cultiva mucho la trufa. Ahí tienes un ejemplo de hongo simbiótico y de cultivo. Y lo mismo que tú tienes aquí olivares, pues ellos tienen zonas truferas. Y están sembradas como los olivos, por hilera, y ellos todo el año recogen su trufa. ¿Me comprendes? Pero claro, para cultivar las trufas, por ejemplo, en ese caso, pues necesitas también una serie de condiciones de ese hongo. Necesitas una altitud, una pluviometría, una acidez del suelo, que todos los suelos no sirven tampoco para cultivar hongos micorríticos. Oye, ¿por qué la trufa es un hongo tan codiciado? Pues lo primero, eso es uno de los. Es una cosa que no se puede. Tú date cuenta. No, tú date cuenta, eso es un hongo muy aromático, está muy bueno de sabor. Y como es un hongo que prácticamente, como estamos hablando, es muy difícil de encontrar, o hay más demanda que lo que es la producción de forma natural o incluso intensiva como se hace en estos sitios, en estas zonas truferas, pues el coste es elevado. Tú date cuenta que un kilo de trufa, vamos, puede ir desde los 1.200 euros a los 3.000 euros en temporada. Pero es por eso, es que si hubiera trufa a mansalva, pues los costes serían más baratos. Por cierto, ¿qué condiciones se deben de dar para tener una buena campaña de setas? Lo primero, el agua. Sin humedad no hay seta. Ahora tú date cuenta que el micelio, que es que eso es realmente lo que es el hongo, eso es una maraña, como si fueran algodoncitos que van por debajo tierra, que se están alimentando de lo que hay en el suelo. Y lo que es la seta, el cuerpo fructífero de ese hongo. Pero, por ejemplo, para que ese cuerpo fructífero salga, tiene que haber una serie de condiciones, que es lo que vamos. Tiene que haber un cambio de temperatura, que es el frío, un descenso de temperatura, una humedad y una luminosidad también, por así decirlo. Entonces, todos esos parámetros hacen que salgan las setas, pero realmente lo que es la seta es el cuerpo fructífero de ese hongo que está bajo tierra. Entonces, claro, cuando llegan las condiciones que baja la temperatura a unos, más o menos, por una media de 13, 15 grados, y la humedad ambiental idónea, que ronde sobre el 80% más o menos, pues entonces ese hongo fructifica por el susto que ha recibido del ambiente, ¿me comprende? Entonces sale la seta. Si por ejemplo hiciera mucha calor, pues no. La seta prácticamente el 90% es agua. Sin embargo, me parece a mí que somos una región, esta de Andalucía, que consume pocas setas, ¿no? Sí, el problema de todo esto es la cultura. Y por aquí, por Andalucía, lo que es cultura micológica hay muy poca. Si te vas, en cambio, te sales de España perros para arriba, pues ya la cultura micológica es mucho más abundante. ¿Por qué? Porque por ahí había culturas más, cultura céltica o cultura romana, han predominado más. Aquí ha predominado más la árabe, y por así decirlo, pues los árabes consumían setas, consumían pocas. Entonces aquí lo que es el consumo de setas no está muy introducido. Aquí más bien se podría decir que somos micófagos, miedo a comer setas, y desde España para arriba pues serían micófagos, que son consumidores de setas. Pero es verdad que cada vez hay más interés, sobre todo por parte de la gente joven. La gente mayor todavía tiene desconocimiento, no se fía mucho. También cabe destacar que muchos pueblos de por aquí alrededor solo consumen la seta, así que se mueven más o menos por su entorno, más conocida. Aquí, por ejemplo, la seta de chopo es lo que más se suele consumir, el champiñoncillo, pero poco más. Luego cuando llega la temporada, pues sí, el níscalo, lo típico. En Montoro, si te vas a los faisanes de encina, eso del níscalo y faisanes de encina no lo saca. Si te vas a la parte de Priego, por ejemplo, que predomina la seta de cardo, pues la gente conoce esa seta y consume esa seta, pero a lo mejor le enseña otra y no. Pero bueno, poco a poco a ver si la gente se va concienciando y va conociendo y se va metiendo más en este mundillo. Vamos a ver. A la hora de recoger setas en el campo, ¿es fácil distinguir las buenas de las tóxicas? Hay gente que sale al campo y se cree que sabe coger setas y las coge todas para adelante. Muchos se confían también de lo que saben. Principalmente mucha gente de la que se intoxica es de la que más sabe. Porque tú date cuenta que hay especies que siempre que una seta comestible tiene su hermana gemela que es venenosa. Y si no sabes bien diferenciarla, pues mete la gamba.
Por ejemplo, la macrolepiota, pues, siempre se recomienda, que hay mucha gente se intoxica por eso, se intoxica porque la macrolepiota se dice que hay que consumirla o recolectarla cuando tiene una altura de unos 10-15 centímetros. Porque todo lo que sea por debajo de eso te arriesga a comerte otra que hay igualita que ella, pero es tóxica. Entonces mucha gente, con la cosa que sabe, pues se arriesga y muchas veces se cometen la metedura de pata, que eso, pasan por eso. Francisco José, ¿qué nos aconsejarías hacer antes de salir al campo en busca de setas? Lo primero, documentarnos bien, tener una buena guía, o ir con gente que esté experimentada y que sepa recolectar setas, que entienda un poquito del entorno. Eso es fundamental. No se puede salir una cosa de setas sin tener una base o ir con alguien que entendía, porque te vas a ir a recoger setas, la mitad no sabes si te las puedes comer porque te vas a intoxicar. Y poco a poco, con salida al campo, con gente que esté verdaderamente preparada, o a través de jornadas micológicas, que donde se enseña a la gente a recolectar cuáles son buenas, cuáles son malas, la función de cada una en su hábitat, porque mucha gente también tiene el problema de que recolecta setas y luego, si no saben si no están seguros de que se van a comer, cogen las tiran. Y han cortado una seta que está haciendo un papel fundamental ecológicamente en su hábitat. Oye, por cierto, ¿se necesita alguna licencia para recoger setas en el campo? De hecho, en muchas provincias españolas ya se están poniendo cotos micológicos, por así decirlo, donde tú pagas una licencia por ir a recolectar setas y no puedas coger de cierta cantidad de setas tampoco, por persona. Porque, claro, llega la temporada de setas y la gente sale al campo y coge setas sin conocimiento ninguno. Entonces, pues eso es lo que hace que cada vez salgan menos setas. No saber recolectarlas tampoco también influye. La gente se lleva desde la más chica a la más grande, no deja ninguna allí para que eso siga. Estropean las yemas, por así decirlo, de muchas setas. Pues al final poco a poco va saliendo cada vez menos. Entonces lo que intentan es proteger esos hongos para que sigan allí. Que sea una recolección pero sostenible. Y luego aparte se enseña a la gente de eso de que a lo mejor porque una seta no se coma, no significa que la tengas que pisar o la tengas que romper. Está allí haciendo su función en su hábitat y hay que dejarla. Incluso hay setas de donde se extraen medicamentos para tratar dichas enfermedades o problemas relacionados con la salud. Luego la indumentaria, por así decirlo, un buen calzado, porque vamos a andar por sitios a lo mejor escarpados o escurridizos, no podemos caer, lo suyo lleva un buen calzado. Luego una navajita también para ir cortando las setitas, que muchos llegan y las cortan malamente, lo arrancan, y eso no, la seta hay que cortarla a ras. Claro, no profundizar. A la hora, por ejemplo, de que tengamos que determinar una seta porque no sepamos cuál es, sí que es verdad que hay que sacar la seta entera para ver la forma del pie, para que no tengas confusión de equivocarte e intoxicarte. Pero la persona que esté experimentado, que sepa que seta está recolectando, pues evitar tener que arrancarla, más bien cortarla. Y luego aparte, pues tu buena canastita de mimbre, porque así las esporas, tú al colocar, los sombreros siempre tienes que colocarlos boca abajo, no vale colocarlos boca arriba, se colocan boca abajo y así van soltando las esporitas por allí, por donde vayan dando, y vas repartiendo las semillas y vas dando lugar a que otro año pues te encuentres esa seta en otro sitio distinto. Si la llevas en bolsa, está impidiendo su propia reproducción, pues ya que salimos a recolectarlas, por lo menos hacerlo de una manera inteligente. ¿Nuestra comarca del Alto Guadalquivir es rica o no en este producto? En variedades de setas, hombre, la verdad que para el poco terreno que tenemos, lo que nos rodea por aquí, hay bastante variedad de setas. O sea, perfectamente un año me parece que no sé si encontramos cerca de 80 especies de setas. Hombre, todas no van a ser comestibles, pero la verdad que hay mucha variedad micológica. Para el roalito que tenemos, porque aquí montes que tienen, aquí los montes comunales, o tienen los rasos aquí arriba. Aquí en la ribera es muy rica, pero claro, con estas últimas inundaciones también se ha estropeado mucho. Pero sí, se podría decir que hay bastante variedad. Luego de todas las que hay comestibles o de todas las que se dan, pues eso son muy poquitas las que se comen. O que realmente sean muy buenas, eso se reduce a lo mejor a 10 o 15 especies que se den por aquí. Pero vamos, que la verdad que hay bastante. No es... ¿Más rica cuál es? Todas están buenas. A mí me gustan todas. Pero por ejemplo, yo que sé, la seta de cardo está muy buena, lo que pasa es que no se da por aquí. La lepista nuda es una de las que más me gusta. Y esa sí la podemos encontrar por aquí, la seta esta moradita, o las macrolepiotas. La gente lo que pasa es que como no conoce setas, pues dice, venga, níscalo, fachan de encina. Y no salen de ahí, pero hay setas que le dan 10 vueltas a las que se están comiendo a ellos o las que conocen a ellos, porque el níscalo sí, una seta basta, una carne, esa está mucho más delicada, más aromática.
Y si quieres, pues yo qué sé, tengo unas imágenes por ahí, que si quisieras, pues las podríamos ver para que la gente tuviera una idea de lo que hemos estado hablando. Esto aquí estamos viendo diversas salas de cultivo, unas son naves, tenemos también invernaderos para que veamos qué tipo de locales se utilizan en este tipo de cultivo, como podemos observar. No se necesita una infraestructura muy grande, con poquita cosa se puede diseñar cualquier nave de cultivo como estamos viendo. Esto sería el sustrato, una alpaca de seta, que principalmente pues está hecho por paja, o lo podemos hacer por peles, como se ve en la imagen. O también la podemos cultivar en troncos, pero en troncos es menos rentable, eso sería más bien en plan hobby, más bien por así decirlo. Lo que más rendimientos da son los sustratos a base de hecho de paja y pele y cosas de estas. Cualquier sustrato que vayamos a utilizar necesita un tratamiento térmico previo para eliminar patógenos, semillas indeseables o microorganismos que no puedan fastidiar el cultivo. Entonces se utilizan cámaras a vapor o equipos a presión llamados pasteurizadores o esterilizadores. Aquí se ve el tratamiento térmico, que necesita una temperatura que alcance entre los 60 a 80 grados. Y con 30 minutos, como pone ahí, yo soy partidario de darle siquiera hasta 3/4 de hora, una hora, para asegurarnos bien. Luego aquí vamos a hablar de la fase del cultivo, que la primera es la siembra, la producción. Eso es la semilla, exactamente, porque nosotros cuando hablamos de semilla en este tipo de cultivos, no hablamos de una semilla real, así por así decirlo, no hablamos como el que ve una semilla de un tomate, la semilla de una lechuga. Aquí llamamos semilla a granos de trigo o de cualquier tipo de cereal que están envueltos con una capa de micelio de este hongo, que es de donde se alimenta y donde nosotros podemos manejar ese tipo de hongo, porque si esos son como algodoncitos muy frágiles y eso es muy difícil de manipular, pues entonces para poderlo manipular se inocula en trigo y de esa manera pues ya tenemos una semilla. Eso es lo que se llama semilla. Aquí tenemos sacos ya sembrados, ya incubados. Ahí tenemos una muestra de semillas, lo que hemos estado hablando, que son granos de trigo que están envueltos por ese micelio. Y aquí la cantidad que varía de entre el 2 y el 4% de semillas, que esto queramos decir que, por ejemplo, que para unos 10 kilos pues se utilizarían, por ejemplo, unos 200 gramos de semillas. Esa es la cantidad adecuada para hacer los sacos. Porque si a más semillas produce un sobrecalentamiento del bloque y es malo para la semilla. Y si metes menos semillas tardaría mucho en incubar y daría probabilidad que te salieran enfermedades o que... Aquí tenemos algunos sacos incubados. Tendríamos que tener una sala de incubación que estuviera alrededor del 70 y el 80% de humedad para que no se deseque el bloque que tenemos, porque el sustrato, ya hemos hablado antes que había que humedecerlo y que había que esterilizarlo, y la humedad del saco tiene que ser constante entre 65 y 70% de humedad. Entonces la sala de incubación tiene que estar un pelín por lo harto para que no se desequen, porque la producción va alrededor del peso del saco también, es un factor importante a decir. La temperatura del sustrato dentro de la bolsa tiene que rondar entre 20 y 24 grados, que es el crecimiento óptimo para que la semilla crezca rápido y se incube rápido el saco. Esto puede durar entre 15 y 30 días, la incubación. Variedades comerciales, siembra en laboratorio y envase para la siembra. Sí, aditivos. Ahí tenemos una placa de agar, que es donde supuestamente primero germinamos las esporas de la seta. Ahí tenemos estanterías con sacos y una sala de incubación. Una sala de incubación que está totalmente oscura, ¿no? Sí, tiene que estar totalmente en oscuridad para que crezca el micelio. El micelio tiene que estar, ya te digo, un 70 o un 80% de humedad local, a 24 grados la temperatura de la bolsa y totalmente en oscuro para que crezca. Luego también la acumulación de CO2 dentro de las bolsas también induce el crecimiento más rápido del micelio. Es otra cosa también a tener en cuenta. Pero claro, un exceso de CO2, por eso hay que ventilar las naves, hace que el micelio se intoxique, porque el micelio consume oxígeno y produce CO2. Si tú no renuevas ese aire de esa sala,
se acumula mucho dióxido de carbono y el micelio se sobrecalienta, se calienta mucho y puede morir. Aquí está, ¿no ves? Hay temperatura y luminosidad, totalmente oscura. El pH, pues el pH normalmente sí, para este tipo de Pleurotus, por ejemplo, este tipo de setas, el sustrato tiene que tener un 5, entre un 5 y un 5,5 más o menos. Hay otras setas que requieren un pH más alto o un pH más bajo. Y el tiempo de incubación pues dura entre eso, unos 20-25 días, 30 a lo sumo. A partir de esta fecha está preparado para pasar a la fase de producción. Tiene que estar todo completamente, la nave asépticamente y completamente desinfectada, porque un factor de riesgo muy importante es lo que es la suciedad. Nos puede acarrear problemas que nos puede destruir el cultivo por completo. Entonces, a esta sala de incubación o de cultivo hay que entrar con ropa bien limpia, las manos bien limpias, todo desinfectado, todos los utensilios desinfectados previamente. Aquí tenemos distintas bolsas ya empezando a producir. En la sala de incubación se ven los primeros primordios, que es como se llama eso, esos botones que hay ahí. Y para que se dé esto hay que cambiar unos factores. Hay que cambiar a la fase de luz, hay que poner luminosidad durante 8 y 12 horas diarias y subir la humedad hasta un rango de un 80-85%. Aquí vemos algunos bloques colocados en pila. Ahí tenemos... Constantemente hay que estar... Sí, esto tiene unos parámetros que tienen que estar constantemente controlados. O sea, que la dedicación que se le hay Sí, que tener al cultivo es... sí, es bastante. Sí, aquí un cultivo de estos tiene que estar las 24 horas pendiente. Cualquier fallo, cualquier error nos podría arruinar el cultivo. Aquí tenemos una nave que está siendo nebulizada, eso son enfermedades. Aquí tenemos una nave que está siendo nebulizada para mantener el rango de humedad. Esto lo podemos hacer de forma casera, lo podemos hacer a través de automatismos que hay, que nos puedan agilizar un poquillo el trabajo. Porque ya te digo, los parámetros tienen que estar controlados al 100%. Cualquier parámetro que se salga de su rango, ahí tienes bolsas de incubación a distintas temperaturas, de izquierda a derecha. La izquierda está completamente muerta por exceso de temperatura, la que le sigue igual, la otra ha sufrido un sobrecalentamiento y las otras dos son las que han tenido una temperatura idónea de incubación, que de hecho, fíjate, la última que está ya fructificando. Porque la bolsa incubada se tiene que quedar totalmente blanco, como se ve eso, y con pasta. Las otras probablemente huelan mal o estén frías, que es una enfermedad muy común. Los restos de las setas, que hay que tener en cuenta que una vez que se recolectan las setas, esos restos hay que llevarlos lejos de las naves de cultivo, porque pueden atraer insectos a lo largo de esos restos, poner sus huevas allí, crear más insectos y en busca de la nave de cultivo, acudiendo a los de las setas y nos pueden estropear el cultivo. Entonces eso, lo mejor es darle un tratamiento térmico a esos restos y luego pues se pueden usar también como abono. Yo lo utilizaba como abono para el huerto. Pues es materia orgánica que se descompone rápido y encima te sirve de abono. Ahí tenemos una bolsa en plena producción y gracias por su atención.